Bueno, gracias por venir a la presentación de este estudio que ha elaborado FEDEA y en los que a pie lo único que hacemos es aprovecharnos de él por esta vocación que tenemos en la asociación de intentar proporcionarnos todas las fuentes de formación que estén en nuestro alcance. Y FEDEA es una fuente privilegiada para nosotros, así que muchísimas gracias por querer colaborar con nosotros para la presentación de este estudio. Ángel, creo que nos vas a explicar ahora que forma parte este estudio de una serie, ¿no?, que vais a hacer con el objetivo de analizar las políticas públicas de igualdad, el efecto de las políticas públicas sobre la redistribución en la sociedad. Así que tenéis la palabra. Muchas gracias. Gracias, Rosa, y a la PIE en general por vuestra colaboración en tanto tiempo y a todos vosotros por venir. Efectivamente, el trabajo este es el primero de una serie de estudios que vamos a dedicar al tema de la desigualdad, ¿no? Como sabéis, una de las consecuencias más puñeteras de la crisis ha sido un aumento de la desigualdad en la distribución de la renta en los últimos años, y eso ha puesto en el foco el tema, ¿no? Y lo que vamos a hacer desde FEDEA es hacer un seguimiento anual de la situación de la desigualdad y sobre todo del efecto sobre la misma de las principales políticas públicas de ingreso y gasto. O sea, nos interesa ver cómo los impuestos afectan a la distribución de la renta, y de eso hablaremos hoy. Daremos algún dato también sobre las prestaciones monetarias, pero en su conjunto. El paso siguiente será descomponer las prestaciones monetarias, bueno, pensiones por un lado, paro por el otro, etcétera. Entonces tendremos una radiografía bastante detallada de cómo afecta la actuación del sector público a la distribución de la renta, y nuestra intención es repetirla año a año, ¿no? O sea, ir siguiendo de cerca la situación. El primer intento, que hoy os contarán en detalle Julio y Jorge, nos dice cosas que más o menos ya sabíamos. España es muy parecida a otros países de nuestro entorno, en que mayormente la redistribución viene por el lado del gasto, más que por el lado del ingreso. Los ingresos en su conjunto, o sea, los impuestos en su conjunto, básicamente son casi proporcionales. Hay uno que es el IRPF, que es bastante redistributivo, pero luego hay otra serie de impuestos como el IVA o incluso las cotizaciones sociales que son menos redistributivos por distintos motivos, y el conjunto de los impuestos pues redistribuye un poco, pero no mucho. Y luego sí están las cotizaciones, las prestaciones en dinero, o sea, las pensiones, las prestaciones de desempleo, las prestaciones no contributivas, etcétera, que sí tienen un efecto redistributivo importante, que en España, como en otros países, viene a ser del orden de un tercio. O sea, la actuación del sector público pues viene a reducir la desigualdad de la renta entre hogares en torno a un tercio, ¿no? Hay variaciones, lógicamente, de un país a otro, pero los órdenes de magnitud de España son bastante similares a los de otros países de nuestro entorno. Bueno, y con esto paso la palabra, no sé a cuál de los dos, a Jorge, ¿no? Sí, muy bien, muchas gracias, Ángel. Bueno, agradecer vuestra participación. Vamos a presentar un trabajo, quiero aclararlo inicialmente, que es como ha dicho el director, es el primero que inicia un observatorio que tenemos intención que se vaya extendiendo a lo largo del tiempo, y al cual además iremos añadiendo otros elementos, además del estudio de los impuestos, como las prestaciones monetarias en una primera fase que reciben los hogares de los presupuestos públicos, y posiblemente más adelante incluso pues valoraremos la posibilidad también de introducir
gasto público en especie, fundamentalmente en las grandes políticas pues de educación, sanidad, dependencia, que podrían tener claramente un reflejo en la renta disponible de los hogares. También quiero aclarar al principio que el ejercicio que hemos realizado se ha realizado para el año 2013. ¿Por qué? Porque en el momento de realizar el trabajo, en el cual venimos trabajando pues prácticamente desde hace casi un año, por lo menos 9 meses, los datos disponibles en aquel momento eran los de 2013. De hecho, la semana pasada, como bien sabéis todos, acaba de publicar el Instituto Nacional de Estadística la encuesta de condiciones de vida de 2014, lo que ya nos sitúa pues otra vez en la línea de salida para seguir trabajando, ¿no? Pero estos datos son de 2013. ¿Cuál es el objetivo del trabajo que hemos realizado? Bueno, pues es bastante sencillo, es fundamentalmente estimar el impacto distributivo del sistema fiscal, matizaré alguna cuestión con respecto al sistema fiscal, sobre los hogares españoles. Esto ya, para empezar, nos está situando en un ámbito de análisis importante, y es en el ámbito de análisis del hogar. Las unidades analizadas, nosotros vemos la distribución de la renta, cómo impactan, cómo inciden estos impuestos que soportan los miembros de los hogares en la distribución de la renta de estos hogares. ¿Por qué hago esta matización? Porque habréis visto muchos trabajos, algunos que hemos realizado también últimamente en FEDEA, donde el análisis lo hacemos a nivel personal, cuando trabajamos fundamentalmente con la renta de los individuos declarada a efectos del impuesto sobre la renta. En este caso hablamos de la renta de los hogares y, por tanto, el concepto de hogar que vamos a manejar es el que nos marcan las encuestas de presupuestos familiares y de condiciones de vida, que son para nosotros los ingredientes estadísticos para nuestro análisis fundamental. Son hogares que vienen definidos por el vínculo de la residencia, el concepto de las personas que residen en una misma vivienda, ya sea individual o ya sea colectiva. Esto es fácil de entender. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que podemos encontrarnos dentro de ese hogar un matrimonio de edad media, en el que tienen ingresos ambos cónyuges o uno solo, hijos menores o no menores de edad, pero que conviviendo en el hogar también aportan rentas, o de la generación superior, los abuelos, un abuelo tal que pueda, o un tío que pueda vivir en el mismo hogar y aporte rentas. Esto es importante para matizar, valorar los resultados que obtenemos. El estudio, como decía, se ha hecho para el año 2013 y abarca todos los hogares residentes en las 17 comunidades autónomas y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Otra diferencia con los estudios de distribución de renta basados en datos de IRPF, donde siempre solemos dejar fuera País Vasco y Navarra por sus sistemas fiscales forales y la no disponibilidad de datos a nivel micro en estas comunidades. Este trabajo sí que incluye las comunidades forales. Bueno, quizás a lo mejor pecando de un poco de inmodestia, creemos que este estudio y el observatorio que con él empezamos va a recoger una fotografía completa hasta ahora, bueno, pues bastante precisa y sobre todo completa de lo que significa el reparto de la carga tributaria en los hogares españoles. Como ya he dicho, pues pretendemos actualizarlo periódicamente a medida que vayamos disponiendo de nuestra fuente de datos primaria, que son las encuestas de hogares de gasto y de ingreso que realiza el Instituto Nacional de Estadística, y la idea es extenderlo en el futuro a las prestaciones económicas. Diremos algo ahora que adelantaremos porque ya tenemos números, y lo que pasa es que sin el detalle de cada tipo de prestación, pero sí que sabemos en conjunto qué vienen a aportar a la redistribución de renta, sobre todo para poderlas poner en relación con los impuestos. La complejidad técnica de este tipo de estudios, y por qué creemos que esto no se ha hecho antes con una cierta generalidad en España y no en todos los países, es la necesidad de contar con información a nivel microdato, es decir, información concreta de cada hogar y de los miembros del hogar,
tanto de ingresos como de gastos. Es decir, salvo algunas excepciones, como el Reino Unido o Estados Unidos, la mayor parte de los países desarrollados no tienen una única base de datos de hogares donde haya información fiable de los ingresos de los hogares y de los gastos. Sí que todos los países suelen tener por separado dos encuestas. La encuesta de condiciones de vida, es decir, que es un proyecto que lleva ya pues más de 10 años, 12 en concreto, que coordina Eurostat para todos los Estados miembros de la Unión Europea y alguno más, como Noruega, Suiza, etcétera, donde está muy trabajada la metodología, donde desde hace aproximadamente unos 4 años las agencias tributarias de los países, en nuestro caso la agencia tributaria estatal más las agencias del País Vasco y de Navarra, aportan información de sus ficheros de IRPF y de otros impuestos, los aportan al Instituto Nacional de Estadística para que los datos de ingresos tengan una fiabilidad mayor que obviamente la simple referencia de los miembros del hogar que son encuestados. Por otro lado, tenemos las encuestas de presupuestos familiares. Estas existen en todos los países, prácticamente en todos los del mundo y sobre todo los de la OCDE, porque son esenciales para conocer las cestas de consumo de los hogares, poder a partir de ahí obtener los índices de precios al consumo y otra serie de análisis. Pero están obtenidas sobre hogares distintos. ¿Qué es lo que hemos tenido que hacer? Hacer una fusión estadística sometida a técnicas o realizada bajo técnicas econométricas. No voy a entrar en absoluto en esto, pero publicamos hace una semana el documento que tenéis ahí referenciado, donde se cuenta toda la technicality, toda la técnica de garantía estadística para poder disponer de esto. Esto es una complejidad que, insisto, puede estar en el origen de por qué este tipo de trabajos pues no ha sido frecuente obtenerlos. En este primer trabajo, en la parte de impuestos, ¿a qué impuestos prestamos atención? Bueno, fundamentalmente en los impuestos indirectos estudiamos IVA y los impuestos especiales con detalle para las rúbricas fundamentales de hidrocarburos, tabacos, alcoholes, imposición sobre la electricidad. También meteríamos en esta categoría, aunque legalmente no es impuesto especial, el impuesto sobre primas de seguros. Y para estimar qué cuotas pagan los hogares en estos impuestos indirectos, lo que hemos tenido que realizar es una estimación mediante técnicas de microsimulación. Nosotros tenemos esos hogares con sus composiciones de cestas de consumo, hemos identificado qué tipos de gravamen, de IVA o de impuestos especiales en sus distintas categorías inciden sobre esos consumos, y ese microsimulador nos permite obtener las cuotas que pagan los hogares. ¿De acuerdo? Obviamente esas cestas de consumo ya están homogeneizadas con la renta de los hogares que nos da la encuesta de ingresos, que es para nosotros la que va a determinar, es lo que llamamos nosotros en el proceso de fusión estadística, la base de datos recipiente, la que recibe la información, ¿no? Toda nuestra información va en términos de la renta de los hogares que da la encuesta de condiciones de vida, fundamentalmente porque la precisión en la medición de ingresos es mucho más fiable que la que ofrece la encuesta de presupuestos familiares. En impuestos directos estudiamos fundamentalmente el impuesto sobre renta de personas físicas, el impuesto sobre el patrimonio. Aquí tomamos, no es tan sencillo, pero prácticamente la información que el propio Instituto Nacional de Estadística recoge de las agencias tributarias de estos impuestos. Hay que hacer algunos supuestos de simulación para poder separar algunas cosas, pero es básicamente la información sobre los pagos fiscales que la agencia tributaria y las forales remiten al Instituto Nacional de Estadística, así como una estimación de las cotizaciones sociales que soportan los miembros de los hogares, pero en la condición de asalariados. Estaríamos hablando de cotizaciones sociales a cargo del empleado y de los autónomos, ¿de acuerdo? Quedarían fuera del estudio las cotizaciones sociales a cargo de la empresa, porque para imputarlas por hogares tendríamos que hacer supuestos de imputación que creemos
que enturbian los resultados dependiendo de los criterios de imputación, más que realmente esto. Esto es una práctica habitual en estos estudios en los países que lo hacen y en el ámbito de la OCDE. Como ya he dicho, estos son los impuestos que se incluyen. La matización que hice al hablar de sistema fiscal es que tratamos las cotizaciones sociales como si se trataran de un tributo más, aunque jurídicamente todos sabemos que no caen en el ámbito tributario, pero bueno, para efectos económicos no dejan de ser un impuesto sobre las nóminas, al fin y al cabo. Bueno, básicamente voy a limitarme a presentar los cuadros con los resultados que tenéis en el papel que se colgará luego en el documento. Un primer gráfico nos habla de la distribución de la renta bruta de los hogares en España. Para ofrecer esta distribución hemos optado por dividir la distribución en quintiles, es decir, en fracciones del 20%, desde el 20% de hogares que juntan menos renta al 20% de hogares que juntarían más renta. En el último quintil, en el último 20%, a su vez, en lugar de ofrecer la cifra para ese 20%, hemos dividido en el decil 9, es decir, el 10% de población por encima del 80%, y luego el otro 10% a su vez lo hemos desagregado en los 9 centiles que van del 91 al 99 para dejar en último lugar el famoso 1% más rico, en este caso de los hogares, tan de moda, como sabemos, por diferentes trabajos mediáticos y que está en el foco de atención. Si queremos preguntarnos cuántos impuestos pagan ese 1% de los hogares con mayor renta, deberíamos fijarnos ahí. Como podéis ver, la distribución de la renta claramente es una distribución desigual. Y ahí tenéis los valores medios de la renta reflejados, los valores medios de la renta reflejados para cada una de estas particiones de renta. El 20% de hogares más pobres tendría una renta media en torno a los 7.200 euros, el 1% de hogares con mayor renta tendrían una renta media de 165.000 euros. Tenéis las bandas en las que cada partición de renta se mueve. En ese 1% tendríamos hogares que tendrían una renta, el primer hogar con renta más baja de ese 1% más rico está en torno a los 133.000 euros, el hogar con mayor renta que tenemos en ese 1% está en 438.000. Si alguien confronta con los datos que da la agencia tributaria, insisto, encontrará que hay hogares con más que esta renta en este año, por supuesto. Estas son las cuestiones del muestreo. A pesar de que evidentemente son muestras muy representativas, las muestras, por ejemplo, de datos tributarios de la agencia tributaria, estamos hablando de muestras aproximadamente de 2 millones de declaraciones sobremuestreadas en la parte alta de la distribución para que haya una precisión casi absoluta. Por tanto, obviamente, cuando el INE hace encuestas, alguien dirá, ¿y por qué el INE utiliza tan pocos hogares? Hombre, es que realizar encuestas tiene unos costes de trabajo de campo enormes. La agencia tributaria no tiene nada más que descargar ficheros electrónicos y tener muestras. Esto es así en España y en todos los países del mundo. ¿Qué pagan los impuestos, los hogares españoles de impuestos? Bueno, nosotros la medida con la que valoramos esto no deja de ser otra cosa que el cociente de impuestos pagados por el hogar, cuotas, entre la renta de ese hogar. Estamos hablando de un tipo medio efectivo soportado por el hogar. Sería una suerte, sería una aproximación a lo que en términos macroeconómicos llamamos presión fiscal, ¿vale? Que es un término que utilizamos siempre en ámbito macro, puesto que la renta en ese ámbito macro que utilizamos, lejos de ser una renta disponible de los hogares, es el Producto Interior Bruto, donde hay otros componentes. Por tanto, también hay que matizar que, aunque esto pueda ser una aproximación a esa idea de presión fiscal de los hogares, su construcción es eso, simplemente, cociente de impuestos pagados por el hogar entre las rentas que junta el hogar. Bueno, como podéis ver, los impuestos, ese tipo medio, es creciente desde el quintil 2. Claro, a alguien le va a llamar la atención y me va a decir, ¿y por qué en el quintil 1 tengo un pago de impuestos de cada 100 euros de ese 20% de hogares con renta más baja tienen un tipo del 28%, prácticamente entre lo que sería la decila 9 y el 1% más rico? Básicamente esto se explica
por dos motivos. Imposición indirecta, los hogares, aunque tienen renta baja, por supuesto consumen y pagan IVA y pagan impuestos especiales que financian o con desahorro de ejercicios anteriores o con endeudamiento. Más luego hay algunos elementos en la configuración de algunos impuestos, sobre todo en cotizaciones sociales, donde hay unas bases mínimas de cotización. Y luego hay un tercer elemento que no va tan ligado al tema de los impuestos, sino a la propia configuración de la renta de los hogares, como son las rentas negativas. Cuando dentro de un hogar tengo miembros que, por ejemplo, son autónomos, es posible que en el año 2013 hayan tenido unas rentas negativas. En el compendio de las rentas del hogar, pues evidentemente si el cónyuge tiene unas rentas positivas, habrá tirado para abajo de esta renta, pero las facturas impositivas, es claro, por ejemplo, un autónomo que tiene pérdidas, pero paga su cotización social todos los meses y, por supuesto, hace la compra y paga IVAs y gasta, ¿no? Bueno, esa es la explicación que encontramos ahí. Todo está en términos relativos, evidentemente, en cuantías absolutas, pues estamos hablando de un 28,21% de una renta media que, si recordáis, estaba en torno a los 7.000 euros. Las proporciones son distintas. A partir de ese quintil 2, el comportamiento de los tipos medios es creciente, lo que ya está revelando un comportamiento progresivo del sistema fiscal. Ahora veremos por piezas. También hay otra forma de mirar esto, y es comparar la participación de cada uno de estos fractiles de renta, de estos quintiles, en la renta antes y después de impuestos. Bueno, yo me fijaría simplemente en la línea amarilla, y como podéis ver, para el primer quintil y para luego ya la decila 9, en los centiles 91 a 99 y el último centil, es decir, lo que sería el último quintil, en ese caso la participación de esos porcentajes de población en el reparto de la renta es menor en el caso de la renta después de impuestos que antes de impuestos. ¿Qué estamos diciendo? Estos serían los hogares netamente aportantes en términos globales frente a lo que serían los deciles 2, 3, 4, a ese 60% de la población que la línea amarilla va por encima del cero, donde la participación porcentual en la distribución de la renta de estos hogares es mayor después de impuestos que antes de impuestos. Estos serían los hogares netamente receptores de ese efecto redistributivo que generan los impuestos. ¿De acuerdo? Por impuestos. Comenzaremos por las cotizaciones sociales. Bueno, como podéis ver ahí, con la excepción ya explicada del 20% de hogares con renta menor, el quintil 1, para el resto de hogares, el tipo medio efectivo, es decir, en términos relativos la carga de impuestos soportada, crece ligeramente entre el 40 y el 60% de los hogares de menor renta, para luego iniciar un decrecimiento hasta el último 20%, si queremos hasta el centil 100. Por tanto, como luego veremos numéricamente, esto está revelando un comportamiento regresivo de las cotizaciones sociales. Las cotizaciones sociales, si uno conoce más o menos su estructura legal, prácticamente son tipos proporcionales en muchos casos, pero establecidos sobre una definición de bases de cotización que están topadas por arriba y que están topadas también como mínimos en algunos casos, sobre todo en la tributación de los autónomos, por debajo. Esto es lo que básicamente está explicando este comportamiento. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues básicamente que si me sitúo en el 10% de los hogares con mayor renta, con salarios elevados, pues el límite de cotización mensual, como todos conocéis, es una base pues de 3.000 y pico euros. Si un ejecutivo gana un salario de 10.000 euros mensuales o de 6.000 euros mensuales, su aportación, su pago en cotizaciones no va a superar el porcentaje correspondiente, cercano al 7%, alrededor, sobre 3.000 y pico euros. Evidentemente, como esto está todo relacionado con la distribución de rentas, provoca ese efecto de caída. Hay que aclarar, porque esto no está aquí en el trabajo, pero es trabajo interno de lo que hemos estado haciendo, que a pesar de lo que muchas veces se cree, la proporción de rentas que proceden del trabajo personal, de la fuente salarial,
no decrece con el crecimiento de la renta del hogar, ¿eh? Es decir, prácticamente cabría esperar otro efecto que fuera la pérdida relativa de rentas salariales a medida que crece la renta, pero esto no se produce. El componente fundamental de la renta de los hogares más ricos sigue siendo las rentas del trabajo, salvo que nos fuéramos a particiones del 1% mucho menores, seguramente encontraríamos hogares con una presencia enorme de rentas del capital, pero no es lo que se percibe. Imposición indirecta. IVA, el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados en la parte de transmisiones onerosas. ¿Por qué viene junto al IVA? Básicamente porque hemos incluido en el estudio, es algo que se hace por primera vez, el tratamiento de las viviendas de segunda mano que pagan transmisiones patrimoniales con una metodología para imputar esto que tenéis en el documento metodológico, y la transmisión de vehículos de segunda mano que también están sometidos al impuesto de transmisiones patrimoniales onerosas. Son los dos ítems fundamentales de este impuesto y que se pueden ver como un complemento del impuesto sobre el valor añadido. Bueno, en el caso del impuesto sobre el valor añadido más el impuesto de transmisiones patrimoniales onerosas, por supuesto en términos relativos muy insignificante al lado del de transmisiones, del IVA, está claro que el comportamiento del impuesto es regresivo. A medida que va aumentando la renta de los hogares, la proporción de renta destinada al pago de IVA va decreciendo, es decir, claramente. Luego lo cuantificaremos en términos de índice de Gini, de corrección de la desigualdad. El otro bloque de imposición indirecta, los impuestos especiales. Bueno, aquí hemos desagregado, básicamente, lo tenéis en el gráfico, en las tres principales rúbricas: impuesto de hidrocarburos, impuesto sobre tabacos, y en la rúbrica otros está básicamente el impuesto sobre bebidas alcohólicas, el impuesto sobre electricidad y algún otro menor. ¿De acuerdo? En este caso volvemos a ver lo mismo. Las columnas van decreciendo a medida que crece la renta, por tanto el comportamiento es también regresivo, y lo que también se percibe es que hay una menor variabilidad en esas columnas cuando nos fijamos en el impuesto sobre hidrocarburos, algo mayor, aunque tampoco muy exagerada, en el caso de los impuestos sobre el tabaco, y lo que también se ve en los bloques pintados de verde es el peso relativamente pequeño que en España tiene la imposición sobre alcoholes y el impuesto sobre electricidad, etcétera. El impuesto sobre el patrimonio, que es algo también que no se había estudiado habitualmente en España, es un impuesto, como sabéis, que estuvo en suspenso prácticamente hasta 2011 y luego con un carácter optativo algunas comunidades autónomas lo han recuperado. Es un impuesto que en el texto lo decimos, tiene un carácter, entre comillas, anecdótico a efectos del impacto distributivo. Su poder recaudatorio es muy pequeño, su comportamiento es progresivo, como podéis ver. Y, bueno, alguien me puede preguntar, ¿por qué hogares con renta tan baja pueden estar pagando cuotas de impuestos sobre patrimonio? Aquí hay que aclarar alguna cuestión importante. Primero, el impuesto del patrimonio es verdad que tiene una limitación para evitar la confiscatoriedad del límite conjunto de cuota con el impuesto sobre la renta, pero fundamentalmente esto se debe a algo que dije al principio de la exposición, el tema de la renta de los hogares, cómo se juntan las rentas de los individuos de los hogares. Yo puedo encontrarme algún individuo que tenga obligación de hacer declaración del patrimonio, por supuesto, y sus rentas confluyen con otras de los miembros del hogar. Imaginemos un autónomo que tiene rentas negativas. Puedo tener un hogar con rentas bajas y de repente tener a uno de los miembros que está pagando una cuota baja de patrimonio y lo tengo ahí. Por eso, evidentemente, aparece muy pequeño. Estamos hablando de un tipo medio efectivo que no llega ni al 1%, es decir, al 0,005, lo que sería el 0,5%. Es llamativo el salto que pega esta contribución en el decil 9, en los hogares que están entre el 80 y el 90% más ricos, y cómo luego decrece un poquito para los hogares últimos con mayor renta. Bueno, esto hay que estudiarlo, obviamente, uno no puede sacar grandes conclusiones, pero a lo mejor está apuntando pues un cierto comportamiento de planificación fiscal por grandes patrimonios o
la operatividad de ese límite conjunto entre patrimonio y renta que pudiera aparecer, pero bueno, por si a alguien le llama la atención que esos hogares entre el 80 y el 90% de la población contribuyesen en términos relativos más que el último 10%. El IRPF, la joya de la corona, diríamos aquí. Bueno, hasta ahora, si habéis podido observar, con la excepción anecdótica, insisto, del impuesto sobre patrimonio, es el único impuesto en el que las columnas van creciendo. Realmente el IRPF es el impuesto que soporta la capacidad redistributiva del sistema fiscal español. El resto de los comportamientos de los impuestos lo que hacen es contribuir a aumentar la desigualdad de la renta de partida, y el impuesto sobre renta de personas físicas lo que hace es corregir. Y como hemos visto en el agregado total, puesto que vuelve a salir crecientes los tipos medios, con la excepción del primer quintil, y en términos cuantitativos sale un efecto redistributivo, pues está claro, es el único impuesto que ya no solamente está redistribuyendo, sino absorbiendo el poder regresivo, la característica regresiva del resto. Bueno, las contribuciones las tenéis ahí, no voy a repetirlas. Desde el primer 20% de hogares con menos renta, que de cada 100 euros estarían destinando 1,5 al pago del IRPF, hasta situarnos, por ejemplo, en el 1% de los hogares más ricos, que de cada 100 euros estarían contribuyendo aproximadamente con una cuarta parte. Hemos hecho una división tradicional en los estudios de economía pública, que es la de dividir el sistema fiscal en imposición directa o indirecta. Esto está muy frecuente, aparece con mucha frecuencia en los debates sobre recomendaciones de política tributaria. ¿Debemos o no cambiar el tax mix, ¿no?, que decimos en inglés, es decir, las proporciones entre impuestos indirectos y directos? Bueno, como podéis ver ahí, además, esto es pura casualidad, no sé si querida obviamente por el legislador o realmente un resultado estadístico. Si os fijáis en el quintil 3, el que está recogiendo la parte central de la distribución de renta, ahí tengo los hogares que estarían comprendidos entre el 40 y el 60% con niveles de renta intermedios, ahí está el hogar mediano, el que tiene a ambos lados de la distribución igual número de hogares. Bueno, pues justamente el tax mix aquí es 50%, 50%. Es decir, el hogar que tiene un número de hogares a su derecha y a su izquierda con menores y mayores rentas paga justamente, más o menos para que os hagáis una idea, la mitad de su carga fiscal, la mitad la paga de impuestos indirectos y la mitad de directos. De ahí hacia hogares con menor renta se ve una mayor presencia de la fiscalidad indirecta. Las facturas de IVA y de impuestos especiales de estos hogares son una proporción bastante mayor, según aumenta la renta menor, de la carga fiscal total, y a partir de ese quintil tercero son los impuestos indirectos, los directos, tanto renta, patrimonio como la parte de cotizaciones sociales analizada, la que se va abriendo hueco hasta llegar al 1% de hogares con mayor renta, donde encontramos que prácticamente un 28% de su carga fiscal, o mejor dicho, del tipo que soportan, de ese 30 y tantos, casi 33%, un 28% procede de imposición directa y apenas algo más de un 5% de la indirecta. En términos, ya para concluir, de corrección de la desigualdad, hemos estimado en términos de índice de Gini cómo se corrige la desigualdad de la renta bruta previa a pagar estos impuestos por cada una de estas figuras. La información que tenéis en el gráfico está expresada en porcentaje, es decir, porcentaje de corrección del índice de Gini, aunque en el documento en papel tenéis todos los valores con todos los índices de Gini, etcétera, pero ahí es simplemente corrección. Fijaros que el comportamiento conjunto de todos los impuestos que inciden sobre los hogares españoles representan una corrección aproximadamente del 2,82% de la desigualdad, es decir, hay una desigualdad 2,8% menor después de aplicar el sistema fiscal de la que había antes, ¿de acuerdo? Como ya he anticipado, si esto lo comparamos con los resultados
agregados que hemos obtenido para las prestaciones económicas, bueno, pues esto deja en un papel muy modesto a la capacidad redistribuidora del sistema tributario. Las prestaciones económicas, insisto, en un trabajo de momento preliminar y sin detallar por diferentes prestaciones, las prestaciones económicas procedentes del presupuesto público están corrigiendo alrededor de un 30% la renta primaria. Tengo que aclarar que en ese concepto de renta primaria no figuran las pensiones, pensiones que forman parte de las rentas gravables por IRPF, pensiones que forman parte del consumo que paga IVA, pero cuando vemos cómo sería la distribución de la renta en España antes de percibir pensiones, las que directamente son generadas por la prestación de factor trabajo, por la prestación de capital o por el combinado en actividades económicas de personas activas, pues la corrección que hace en las prestaciones económicas se sitúa alrededor de un 30%, los impuestos un 2,8%. Por figuras, bueno, está claro, las que están por debajo de la línea son las que corrigen desigualdad. El IRPF, como hemos dicho, corregiría, si solamente aplicáramos IRPF sobre la distribución de renta, estaríamos corrigiendo la desigualdad en un 7,5%. El impuesto de patrimonio sabíamos que se comportaba progresivamente, pero su capacidad recaudatoria es tan baja que apenas corrige pues, un 0,03%, ¿de acuerdo? Y luego, las que están por encima de la línea son las cotizaciones sociales, que están aumentando la desigualdad de la renta previa a su aplicación en un 1%, el IVA un 3%, aumentaría esa desigualdad, y los impuestos especiales pues un 0,6%. Y bueno, básicamente yo dejaría aquí la presentación y ya quedamos a vuestras preguntas para ver qué planteáis. Pues enhorabuena, ¿no? Buenos días, Israel García, juez de OK Diario. A mí en fin, una de las cosas que más me ha interesado, además justo en el arranque, ha sido cuando Ángel de la Fuente ha dicho que efectivamente, debido a la crisis, bueno, pues parece, ¿no?, que se ha incrementado la desigualdad y todo esto. A mí me gustaría un comentario un poco más profundo al respecto y a lo mejor sostenido en datos, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo percibís o cómo podemos titular por ahí? Gracias. Hombre, eso es más para otro día, efectivamente. De hecho, vamos a hacer un workshop sobre desigualdad seguramente antes del verano y hablaremos más de esas cosas, ¿no? O sea, sí que lo que sí ha pasado, está claro, es que la crisis ha tenido un efecto muy grande sobre la distribución de la renta, aumenta mucho la desigualdad, en buena parte por el aumento del paro, que ha dejado a mucha gente sin rentas, ¿no? Y luego por el agotamiento de la prestación, según iba pasando el tiempo. Pero el objetivo hoy no era tanto hablar de eso, sino de los efectos de las políticas públicas sobre la distribución de la renta, en particular de los impuestos, ¿no? Yo no os puedo decir como titular, pero de alguna manera lo que nosotros buscábamos hoy no era un titular sobre el grado de desigualdad, sino sobre el efecto del Estado sobre esa desigualdad, ¿no?, de las políticas públicas. Si queréis, otro día hablamos más de esto. ¿Lo que vais a colgar va a estar desglosado por comunidades autónomas o va a haber algún tipo de desglose? No. No, y no sé si lo acabaremos haciendo o no por una razón, es que el tamaño de la muestra, son 12.000 hogares, a nivel nacional recoge bien lo que pasa, pero quizá por comunidades autónomas sería un poco arriesgado el extrapolar de la muestra a la población, aunque estadísticamente supone que es representativa, pero nos da un poco de cosa. Si lo hacemos será más adelante y después de hacer asegurarnos de que no salen cosas raras, digamos. Vale. Y yo os iba a pedir dos ejercicios de comparación. Si podemos hacer algún tipo de comparación con la reforma fiscal, que ha bajado la tributación directa y la indirecta se ha mantenido,
en los resultados que os salen y si lo podemos comparar con otros países que habéis dicho que tienen estudios de este tipo, países que a lo mejor tengan la tributación directa más baja y la indirecta más alta, si realmente qué efectos se producen para hablar de todas esas teorías de que finalmente el FMI y la Unión Europea consideran que es un sistema mejor, que esté más alta la indirecta que la directa. Efectivamente, en esta legislatura ha habido un cierto cambio en la composición de la estructura fiscal, dando más peso a los impuestos indirectos y menos a los directos. Como lo mires, ¿no? Al principio, justo de la legislatura, subieron mucho los directos. Estoy midiendo 11-15. 11-15 al final es mayor, o sea, ha habido una reducción del peso de los directos y mayor de los indirectos. Por lo tanto, lo que ha habido es un aumento de la desigualdad, una reducción del efecto redistributivo. La reforma del impuesto sobre la renta de 2011, cuando se introdujo la tarifa complementaria, elevó la capacidad redistributiva del impuesto, pero eso, lógicamente, se neutralizó cuando en 2015 se reformó el impuesto. Por lo tanto, pero bueno, esto es lógico. Si cambia la estructura tributaria para dar más peso a la imposición indirecta que a la directa, tiene que haber también un cambio en el potencial redistributivo del sistema fiscal. ¿Qué hacen otros países? La tendencia es generalizada. La tendencia es generalizada hacia un mayor peso de la imposición indirecta y menor de la directa. Por un lado, y por otro, la tendencia también es similar a la que se presenta en nuestro país de conceder poco papel al sistema fiscal en la corrección de las desigualdades y mucho más intervención a las prestaciones. Esto, observando cualquier gráfico de la OCDE, se observa que es así. Siempre hay un peso notablemente mayor en el lado del gasto que en el de los impuestos. Llamo a Viña, de 5 días. Quería preguntarle si han estudiado el efecto de los tipos reducidos y superreducidos en el IVA y qué resultados les ha dado. Y luego, por otra parte, ¿por qué motivo no se ha incluido el impuesto sobre sucesiones y donaciones? Y aunque sea, sino empíricamente, sino sí, ustedes creen que cómo actúa para reducir o no la desigualdad. Gracias. No hemos incluido el impuesto sobre sucesiones y donaciones por la limitación de las bases de datos con las que trabajamos, que son las dos encuestas, y esa información no está en las encuestas y, por lo tanto, no hemos podido tomarlo en consideración. ¿Cuál será el efecto del impuesto sobre sucesiones? Pues el impuesto es muy progresivo, pero a la vez su recaudación es cada vez más limitada. Por lo tanto, como la contribución de un impuesto para la corrección de las desigualdades depende de esos dos elementos, de si es o no progresivo y de cuánta es su recaudación, por muy progresivo que sea, si la recaudación es muy reducida, su contribución a la reducción de las desigualdades será también muy pequeña. Pues no sé si tanto, pero a lo mejor en la línea de los resultados que veíamos del impuesto sobre el patrimonio. Y sí tenemos la información, pero no hemos examinado todavía la contribución a la mayor o menor desigualdad de los tipos reducidos y superreducidos. Tenemos las consecuencias, tenemos los efectos recaudatorios, pero queremos dedicar un estudio específico al impuesto sobre el valor añadido y, por lo tanto, no tenemos todavía resultados definitivos. Realmente aumenta la regresividad, ¿no? Sí, por Bastante estable. ¿Aumenta la regresividad del qué, perdón? ¿Los tipos superreducidos y reducidos? No, al contrario. Formalmente, al contrario.
lo que hacen es contribuir a que no sea tan regresivo el impuesto. Lo que ocurre es que no hay mucha diferencia entre el consumo de productos gravados a tipos reducidos o superreducidos en la parte más baja y en la parte más alta de la distribución de la renta. En un entorno del 40% del consumo es consumos a tipo reducido para los más pobres y para los más ricos. Y eso es un argumento más para pensar en la conveniencia de eliminar quizá progresivamente estos tipos, porque al final en términos absolutos estás beneficiando de una manera muy clara a la parte más alta de la distribución. En términos recaudatorios es probable que un 75% de la recaudación perdida por los tipos reducidos y superreducidos beneficie a los quintiles más altos, porque también están gastando un 40% en esos productos. Añadir una cosa. Aparte de eso, o sea, aunque tengan un efecto redistributivo, es un vehículo muy ineficiente. Porque, claro, tú estás, por ejemplo, ¿no? Si estamos hablando de los pañales, dice, no, es que la gente que gana poco pues necesita que los pañales sean baratos, pero si lo haces vía IVA, estás haciendo que los pañales sean baratos para los ricos también, ¿no? Mientras que si fuera por el lado del gasto, si hubiera una prestación específica monetaria ligada al nivel de renta, pues con mucho menos dinero conseguirías el mismo efecto. O sea que el IVA no es una buena política, un buen instrumento para hacer políticas de redistribución, incluso en el mejor de los casos, ¿no? Sí, buenas tardes. Jesús Hérbol, del diario El País. Me preguntaba si es posible que la estadística tenga un sesgo por el fraude oculto de los autónomos o profesionales, sobre todo en el IRPF, porque si las rentas empiezan en menos 23.000, se me hace raro, ¿no?, pensar que alguien pueda tener rentas negativas de eso. Ya sé que pueden ser pérdidas empresariales, pero ¿puede denotar un fraude oculto? Puede. Lo que pasa es que, a ver, evidentemente estamos hablando de la encuesta de ingresos posiblemente más coordinada, técnicamente mejor diseñada, porque aquí prácticamente no todos los institutos nacionales de estadística siguen la metodología y las directrices con continuas reuniones en Luxemburgo, en Eurostat, es decir, por supuesto, en el tema en concreto de las rentas de autónomos, hay una especie de doble filtro por parte de los institutos de estadística. Es decir, por un lado se toman los datos de las agencias tributarias y por otro se le pregunta al contribuyente y hay algunos filtros de control. A ver, unas pérdidas de 20.000 euros, pongamos, que pueden ser mayores, porque puede haber alguien, si vas miembro a miembro del hogar, que haya perdido 50.000, pero esté casado con un cónyuge que tenga una renta salarial de 30.000 y te da ese menos 20.000. A ver, perfectamente una empresa puede perder por cualquier motivo y un empresario individual no deja de ser una empresa, Es decir, por supuesto, estamos hablando de rentas que en ningún país del mundo, pero vamos, ni del norte de Europa, son las rentas que están recogidas en las encuestas o en los datos fiscales. A veces se hacen trabajos que intentan corregir o hacer imputaciones para tratar de aumentar estas rentas. Nosotros nunca hemos sido partidarios de esto porque ahí ya no dejas de meter una subjetividad, una discrecionalidad que además te va a impedir hacer comparaciones internacionales, etcétera. Es preferible, estas son las rentas que hay, son las que están registradas. Por supuesto, obviamente, pero incluso en niveles altos de renta o medios podrás encontrar rentas incluso salariales donde hay algún mecanismo de elusión fiscal, etcétera. Te tienes que limitar a lo que hay. Perdona, pero por añadir una cosa. Sí. De todas maneras, sí que hicimos el ejercicio de convertir en cero todas las rentas negativas. Y eso no reduce en más de 2 puntos el tipo medio para el primer quintil.
Yo les quería preguntar si les ha sorprendido que el 20% de los hogares más pobres sean, junto al 10% de los hogares más ricos, los que soportan una mayor carga fiscal. No sé si quieren entrar a opinar sobre si esto es más o menos justo y si esto no merecería algún tipo de reforma de manera que fuera algo más redistributivo, que los impuestos fueran más redistributivos. Y les quería preguntar también, este 30% de capacidad redistributiva de las prestaciones, entiendo que es lo que palía, o sea, que entiendo que a quien más afecta es a este 20% de hogares más pobres y es a los que más, donde más entran a redistribuir. Gracias. Sobre la primera pregunta, bueno, no tenemos, o bueno, podemos tener una valoración personal, pero no una valoración académica del resultado. Lo que conocemos o lo que, no sé si todas, pero creemos que conocemos cuáles son las causas. Y las causas son los impuestos indirectos claramente regresivos, y eso no es ninguna novedad, y la seguridad, las cotizaciones a la seguridad social, en los cuales la base mínima provoca ese resultado. Eso, y además ese resultado que es sobradamente conocido porque se lee habitualmente sobre el mismo, y se conocen propuestas para evitar ese resultado. Por lo tanto, las causas son conocidas y se puede actuar sobre ellas. Sí queríamos aclarar en cualquier caso que no es un resultado extraordinario, no se presenta solo en España. En el texto documentamos el caso del Reino Unido, que presenta los mismos o muy parecidos resultados a los nuestros, datos oficiales, además del Instituto Inglés o Británico de Estadística. También el primer quintil paga impuestos claramente superiores, en el caso del Reino Unido no lo recuerdo ahora, pero puede que incluso superiores a todos los demás quintiles. Ese caso lo hemos documentado porque es una estadística oficial, pero hemos encontrado casos de otros países en los que ocurre lo mismo o parecido. Por ejemplo, en Irlanda. En Irlanda el primer quintil también soporta una presión fiscal claramente superior a los demás, y suele ser por los mismos motivos, por la imposición indirecta. En Estados Unidos los impuestos, no los federales, pero los estatales, son regresivos. No tienen un problema de primer quintil, tienen un problema general del sistema fiscal, es regresivo. Y el payroll tax de Estados Unidos no es exactamente igual, pero algo parecido a las cotizaciones sociales, presentan el mismo problema que en España, también son regresivas. Es decir, que es un problema de diseño de la estructura fiscal en muchos países. Y sobre la segunda pregunta, no lo sabemos, se refería a si ese efecto redistributivo mucho mayor de las prestaciones se localiza en ese quintil. No lo sabemos todavía, porque conocemos datos agregados, pero bueno, no sé si arriesgarme, pero hay que tener en cuenta que dentro de ese 30%, el mayor porcentaje corresponde a las pensiones. Entre pensiones de jubilación y viudedad, pues estará a lo mejor en el entorno del 20%. Y no está claro que se vayan a concentrar en ese primer quintil. En relación con la primera pregunta, déjame decir también, intentar ponerlo en otra perspectiva, ¿no? Cuando uno calcula el tipo medio de gravamen sobre la renta, en algunos casos puede ser un poco engañoso, ¿no? Porque el IVA y los impuestos indirectos se aplican sobre el consumo, no sobre la renta. Entonces, cuando la gente de ese quintil en general consumen bastante más
de lo que tienen de renta y, por lo tanto, los tipos medios que se les aplican sobre el consumo no son raros. O sea, lo que es raro es la división por renta, ¿no? Entonces, es un poco engañoso en ese sentido. Gracias. Susana Burgos, de Televisión Española. Al hilo de las conclusiones de este estudio y abriendo al máximo la pregunta, pensando en toda la política impositiva, ¿qué recomendarían ustedes como especialistas y qué recomendaría FEDEA en materia impositiva al Gobierno que salga de las urnas el día 26? Muchas gracias. FEDEA, ¿qué recomendaría? Bueno, FEDEA recomendaría sentarse a pensar bien qué queremos hacer con el sistema impositivo y que seguramente necesita una vuelta en muchos sentidos, ¿no? Yo creo que del ejercicio de hoy no sale una recomendación específica de cómo habría que reformar el sistema, pero que sí que salen cosas que habría que tener en cuenta, ¿no?, a la hora de reformarlo. No quiero entrar no quiero concretar mucho porque no creo que de aquí se pueda hacer eso, pero sí insistiría en la necesidad de pensar bien cómo reformar el sistema de forma que sea más eficiente, sea lo más justo posible, etcétera. Hay cosas en el sistema español que son claramente mejorables. Y no necesariamente ligadas a lo que vemos aquí, ¿no? Por ejemplo, una cosa que aquí no juega un papel especial, pero que es importante en el caso español, es que tenemos un sistema fiscal con muchos agujeros. O sea, tenemos tipos en principio muy altos, pero después hay una parte de las bases que se escapa. Entonces, seguramente habría que ampliar las bases. De lo que vemos hoy, pues hay cosas que podría, si nos centramos solo en el impacto redistributivo, podrían ser engañosas, ¿no? Lo que decíamos antes de los tipos reducidos y superreducidos del IVA. Es verdad que eso hace que el impuesto sea menos injusto en sí mismo, pero a la vez hay formas más eficientes de redistribuir, o sea que hay que tener en cuenta todo a la hora de reformar, no solamente el impacto sobre la redistribución. Hay cosas que a lo mejor sí que habría que pensar, por ejemplo, en las cotizaciones sociales de los autónomos, pues seguramente no es muy lógico que tengan que seguir pagando cuando tienen pérdidas. O sea que sí que hay cosas específicas que podemos incorporar, pero no basaría, insisto, la reforma fiscal solamente en lo que hablamos hoy de impactos redistributivos. Hay que pensar en más cosas, ¿no? Si queréis añadir algo. No. ¿No? Javier. Y aquí sacas una Javier Tahiri, de ABC. Yo tenía 3 preguntas. En primer lugar, saber si habían calculado el impacto de la subida del IVA en 2012, en un momento en que se estrechaba la renta y aumentaba el impuesto, cuál ha sido el efecto en la distribución del sistema. Luego también quería saber si tenían datos del quintil 5, o sea, no pormenorizado, sino en conjunto, para comparar un poco el 20% más rico con el más pobre. Y en tercer lugar, si habían hecho alguna estimación de si en conjunto el sistema salía distributivo, en plan de transferencias con impuestos. Si al final un poco corregía este efecto que podía tener alguna figura o no. Gracias. Sí, empezando por el final, sí, es lo que hemos comentado. Insisto que los datos de prestaciones son un avance y están agregados, pero el efecto conjunto de prestaciones y de impuestos, pues la corrección viene a ser en torno, pues casi alrededor de un 33%. Pongamos alrededor de un 30% las prestaciones, por ciento de corrección de desigualdad y casi otro 3%, 2,8 me parece que era, hablo de memoria ahora mismo, de los impuestos. Eso sí está mirado. Los análisis de relación entre
el quintil último y el primer quintil, bueno, no hemos hecho ahora detalle de ello, pero en el trabajo en papel tenéis los datos, que es fácilmente obtenible la comparación, pues de tanto de rentas medias, cuotas medias, porcentajes. Eso lo tenéis en el trabajo. Y no sé qué otra pregunta. El efecto del IVA. El efecto del IVA, claro. El estudio arranca en 2013, por tanto no tenemos referencia. Sospechamos que evidentemente estas cosas se recogen claramente, porque en un trabajo ajeno a FEDEA, pero en el que yo participé el año pasado, estudiábamos con unas técnicas menos sofisticadas para poder fusionar las dos bases de datos, pero estudiábamos 2009, 2010 y 2011 y, por ejemplo, se veía claramente el salto entre 2009 y 2010, que ya hubo una subida de tipos de IVA, si lo recordáis, importante, y una subida en IRPF, y esas columnitas que habéis estado viendo con los tipos, se veía el desplazamiento, con lo cual entiendo que si se compararan con 2012, el problema, claro, de este tipo de estudios es que vamos al ritmo que nos van marcando las estadísticas disponibles. 2014 no será un año relevante a efectos fiscales que veamos nada raro seguramente, pero 2015 sí lo será, porque estaremos recogiendo la reforma de IRPF y claramente se vea. Hay que tener en cuenta que este IRPF, ya lo comentamos al principio, este IRPF de 2013 ya es el IRPF con las tarifas complementarias que se aprobaron tras las elecciones de noviembre de 2011, es decir, que es un IRPF bastante más elevado. Me imagino que en 2015, con otro estudio que hicimos en FEDEA y que presentamos pues justamente hace un año ahora mismo, veíamos que la rebaja de IRPF de 2015 prácticamente coincidía con la caída de recaudación de lo que habían incrementado esas tarifas complementarias. Por tanto, en 2015 esto lo deberíamos ver reflejado en el estudio. Volviendo a la pregunta anterior, y a la complejidad de los sistemas, ¿no? El tema de las cotizaciones sociales, es verdad que como impuesto puede ser un poco raro, ¿no? Pero las cotizaciones sociales de alguna forma vienen a ser, entre comillas, aportaciones al plan de pensiones de cada uno, ¿no? Entonces, bueno, pues la cotización mínima también está ligada a que hay luego una prestación de jubilación que también está topada por debajo, y por la parte de arriba pues hay una pensión máxima. Entonces, a la hora de valorarlo todo, hay que tener en cuenta el papel del impuesto y la forma en la que está ligado después a las prestaciones. Hay que sacar, insisto, de un análisis estricto del impacto redistributivo. Este no puede ser el único elemento a la hora de valorar después lo que hay que hacer con el sistema. También que a usted le parecía mal el tema de que se descansara todo sobre el IVA, ¿no? ¿Perdón? No, yo lo que decía es que el IVA como instrumento redistributivo es muy malo. Hay partidos que dicen que hay que bajarle a los impuestos y hacer como más IVA en todo, ¿no? No, pero a ver, el IVA tiene la ventaja, la imposición indirecta en general, digamos, los economistas tendemos a pensar que distorsiona menos que la directa, y por eso muchos países han tendido a subir los impuestos indirectos y bajar los directos. Es una cosa que hay que valorar. Pero yo lo que hablaba de otra cosa, que es a la hora de pensar cómo redistribuir, es verdad que a lo mejor manteniendo niveles bajos o tipos muy bajos para bienes de primera necesidad, pues es una forma de hacer que el impuesto sea algo más redistributivo o algo menos regresivo. Lo que decía es que es una forma muy ineficiente de hacerlo. O sea que seguramente es mejor la redistribución que necesitemos, que consideremos necesaria, hacerla por la vía del gasto, porque por la vía del gasto tú puedes llevar el dinero al individuo que lo necesita, mientras que por la vía del IVA necesariamente estás aplicando el mismo tipo a gente que no lo necesita. O sea que no es un vehículo eficiente para redistribuir. Llevamos más de una hora. Si me permitís, porque no me ha quedado muy claro si es cierto o es falso eso que dice que el que más tiene, más paga. Según esto no parece que eso sea así. Y no sé si eso se compensa con las aportaciones. Y lo de la fotografía,
En esa fotografía, ¿cómo sale el sistema fiscal español? ¿Salimos guapos o es equilibrado, es justo, comparado con otros? ¿Somos normales o realmente? A ver, Mariano, el que más tiene más paga. A ver, esta pregunta se la suelo poner a mis alumnos, ¿no?, de tercero, en la facultad. El que más tiene debería pagar más en relación a su capacidad, ¿no? Porque alguien con 10.000 euros de renta puede pagar 2.000, alguien con 20.000 puede pagar 3.000 y claramente sería regresivo, ¿no? Uno pagaría un 20% y otro un 15%, ¿no? Claro, evidentemente, es condición necesaria, pero no suficiente, ¿no?, que decimos en matemáticas. Es decir, ¿pagan más los hogares que tienen más renta en términos, evidentemente, de tipo medio efectivo? Sí, con esa excepción que ya hemos apuntado del primer quintil, pero, aunque esto está en el trabajo y he evitado ponerlo, aquí está cuantificados todos en términos globales con índices. Realmente el sistema en su conjunto es redistributivo, por supuesto. Descansa sobre el IRPF, que compensa los comportamientos del resto de impuestos con esa cosa marginal de patrimonio, y por tanto la corrección de la desigualdad se produce. Es decir, lo hemos dado en porcentajes, pero bueno, si uno lo ve en términos de índice de Gini, los hogares distribuyen esa renta que está sometida al pago de impuestos con una desigualdad de 0,4 y tras aplicar el sistema fiscal se queda en 0,389. Es decir, en términos de índice de Gini, cuanto más bajo es ese valor, un 0 sería la perfecta igualdad. Se corrige desigualdad. Un 2 y pico. ¿Quién tiene la culpa de esa corrección? IRPF, por supuesto. Y al hilo de eso tú decías, ¿qué podemos decir de nuestro sistema fiscal? Pues hombre, yo creo que lo ha dicho muy bien Ángel de la Fuente. Es decir, en términos globales, yo no diría ni que estamos mejor ni peor que los estándares de los países de la OCDE. El problema, en cierto modo, viene generado por la capacidad recaudatoria que tiene el sistema fiscal. Lo dijo Ángel, es un sistema fiscal con bastantes agujeros que presumiblemente introduce costes de eficiencia importantes para conseguir los mismos resultados redistributivos o similares. A ver, vamos a exceptuar países a lo mejor como los países nórdicos con otro tipo de distribuciones de la renta, otro tipo de estructuras, donde hay una parte importante también de prestaciones públicas y de gasto público financiados por ese sistema y con una dirección muy ad hoc a los necesitados. Pero si nos movemos en países mucho más de nuestro entorno, nuestro principal problema es un problema recaudatorio y seguramente de eficiencia para conseguir estas metas. Esto es como si uno quiere hacer 200 kilómetros con un coche, ¿de acuerdo?, y utiliza un coche con una eficiencia en el consumo o no la tiene, ¿no? Quizás yo diría, y aquí sí que ya me arriesgo un poco a lo que estábamos diciendo, ¿qué se puede decir de qué se debería hacer con nuestro sistema fiscal? Pues hombre, yo creo que remozarlo bien. No es una cuestión muchas veces de tipos, no es una cuestión de discutir cómo trato pues a determinadas categorías de gastos y les pongo un IVA del 21 porque la gente no va al cine, o del 4 porque la gente no compra los Dodotis, etcétera, etcétera. Creo que el impuesto tiene muchas cosas mejorables, fruto pues de que es un sistema fiscal que yo diría que en las últimas décadas se ha convertido en un sistema fiscal muy parcheado, donde se han ido abriendo huecos, tratamientos diferenciados, posiblemente justificados en cada caso por muy legítimas intenciones, pero al final un sistema muy parcheado. Y entonces lo que hace este estudio es recoger los efectos en conjunto de todo eso. Es decir, de aquí no puede salir más. Tendríamos que evidentemente ver, por eso es un observatorio, pretende ser un observatorio, si en el paso del tiempo qué logramos hacer con la redistribución, qué logramos hacer con la recaudación, es decir, con este esfuerzo. Yo te diría eso, no puedo decir mucho más. Sí, yo quería, es que si no, no me quedo tranquilo, también dar una opinión muy personal, por favor, desligadlo de la institución y sobre la reforma fiscal. Creo que tiene toda la razón Ángel cuando decía
que esta no es más que una vertiente, la redistributiva, y que por lo tanto cuando pensemos sobre la reforma fiscal hay que pensar en muchas más cosas. Hay que pensar en los costes de eficiencia del sistema fiscal, que son enormes, como también ahora explicaba Jorge, las consecuencias recaudatorias, etcétera. Pero aceptado todo esto, de verdad creo que tampoco podemos descuidar el aspecto redistributivo, porque desde mi punto de vista, en definitiva, sobre el aumento de la desigualdad que se ha producido en los últimos años, o detrás de ese aumento, pues también están algunos de los problemas políticos a los que nos enfrentamos en la actualidad. Y dicho esto, ¿cuál es mi opinión? ¿El sistema fiscal español es progresivo, reduce la desigualdad? Bueno, hemos visto que sí, pero hemos visto que lo es muy poco y que el sistema fiscal se dirige, si no lo está ya, a la proporcionalidad. Es prácticamente un sistema proporcional. ¿Y el sistema de prestaciones es progresivo? También. Corrige un 30% la desigualdad de la renta primaria. Lo es mucho más que el sistema fiscal. Ahora bien, en términos comparados, por lo menos los trabajos que yo conozco, no salimos muy bien parados en términos comparados con otros países. Como decía antes, ¿redistribuyen más con las prestaciones? Sí, sin duda, pero más también que España. ¿Y redistribuyen menos a través de los impuestos? Sí, pero también más que España. Es decir, que la política redistributiva del sector público a través de impuestos y prestaciones, en términos relativos, es más baja en España que en los países con los que nos comparamos habitualmente. Es más baja. Esa es nuestra decisión, de no redistribuir prácticamente con impuestos y hacerlo más con prestaciones públicas. Pero para mí en la foto no salimos tan bien parados. ¿Alguna pregunta más? Sí. ¿Qué importancia tiene una tasa de paro elevada sobre la recaudación y por tanto sobre el resultado de su análisis de la redistribución? Bueno, aquí seguramente querréis decir algo sobre el aumento de la desigualdad desde el inicio de la crisis. Muchísimo. El repunte que se dio en la desigualdad es debido, yo creo que en un porcentaje elevadísimo, al problema del paro. Dicho esto, si eliminamos el problema del desempleo, ¿reduciremos el problema de la desigualdad? Pues dependerá de con qué salarios volvamos a esa época, pero sí, yo creo que se resolvería buena parte. Pero eso quiere decir que en la mejor de las situaciones nos devolvería la situación previa, que en términos relativos, como he tratado de decir desde mi punto de vista, era baja en comparación con otros países. Sí. Yo quería matizar quería añadir una cosa. Hemos medido, aunque no está ahí en el estudio y formará parte del documento seguramente con las prestaciones, sí que hemos hecho algún cálculo, por ejemplo, porque dando por buenos lo que refleja la encuesta de condiciones de vida sobre este tema, y teniendo solo un año, que es 2013, si había habido una redistribución entre hogares, ¿no? Algo que se ha dicho mucho al hilo de la crisis, con el desempleo. Y bueno, la verdad es que el resultado que nos sale es bastante modesto, ¿no? Quiero recordar, no sé, Carmen, ¿recuerdas justo? Era 0, sí, no llegaba al 1, 0.7, algo así, % de corrección de desigualdad en el juego de hogares que recibían rentas de otros hogares y las aportaciones de otros hogares. Ese juego redistributivo, y hombre, eso seguro tiene mucho que ver con desempleo también, pero vamos. Yo también estoy de acuerdo con lo que dice Julio López, de que el desempleo explica gran parte de la desigualdad en la distribución de la renta original. Y seguramente la redistribución dentro del hogar, ¿no?
Sí, y la redistribución intrahogar, claro. Es decir, para eso ya requiere un tipo de trabajos más profundos, que hay literatura sobre ellos, pero un tipo de análisis para ver cómo se conforma la composición de rentas entre hogares, ¿no? Bueno, una renta básica universal como la que se propone electoralmente, ¿tendría sentido, tendría alguna cabida en esta redistribución? Bueno, aquí cada uno tiene seguramente su opinión. Yo diría que una renta básica universal es muy mala idea, ¿no? Una cosa sería una renta mínima, una garantía de renta mínima para los que la puedan necesitar, esperemos que transitoriamente, mientras vuelven a trabajar. Eso ya existe de alguna forma, aunque es una política más autonómica que central. Seguramente tendría sentido el darle una vuelta y pensar en la imposición de algunos mínimos nacionales de cobertura o de tamaño de la prestación, para que haya efectivamente una red mínima de seguridad para todos, que yo creo que sería un elemento a pensar bien y tendría bastante sentido. Y otra es la renta básica universal, ¿no? La renta básica universal, al final, yo creo que puede tener unos efectos de incentivos bastante perversos, y exige una cantidad de dinero para financiarla que pues seguramente tendríamos que subir mucho los impuestos. Entonces, al final, es un sistema en el que podrían quedar pocos incentivos para trabajar a mucha gente, ¿no? Y esto no es buena idea. Pero bueno, hay gente que piensa lo contrario, no sé. Estamos